El área de educación del Centro de Estudios Socioculturales CESC y el Liceo Confederación Suiza desarrollaron desde agosto hasta el 15 de octubre de 2014 una serie de talleres en torno a cultura escolar, juvenil y convivencia en el seno de la comunidad escolar, invitando a participar en ella principalmente al cuerpo docente y en algunos espacios a apoderados y colegas de otras instituciones educativas. En primer lugar, nos sitúa a nosotros los profesores en un rol también como de sujetos que aprenden, y nos recuerda que en el fondo no por estar ya titulados ni ejercer un rol como de docencia acá en la escuela, hemos dejado de aprender. Esto de la comunicación entre nosotros y el poder mirar nuestras prácticas críticamente sin que eso signifique como algo negativo es elemental, es vital para nuestro quehacer profesional. La idea es que esas reflexiones y esas conversaciones que se dan de manera informal se empiecen a trasladar al espacio escolar regular y que sea parte de la temática que se aborda todas las semanas en los consejos técnicos. Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a esta actividad que como CES estamos haciendo para el Liceo Confederación Suiza, en el que vamos a trabajar sobre la convivencia escolar y comunitaria. La primera política no fue exactamente el entorno de una reflexión sobre la pedagogía de la convivencia, sino que las primeras voces sobre convivencia escolar vienen de la violencia escolar. Que alguien por ahí, no voy a decir los nombres, dijo que para generar aprendizajes había que tener un clima adecuado. Y viene desde la psicología, que los aprendizajes no se producen en cualquier contexto, se producen dentro de contextos adecuados. Y ahí empezamos a salir los profes. El otro día una señora nostálgica decía: qué ganas de que volvieran los alumnos de antes, los niños de antes. Uno entraba a la sala y lo respetaban, uno hablaba y lo escuchaban. Estamos con problemas para dialogar. Hay algunos que lo quieren todo y los otros no están dispuestos a darlo todo, ¿no? En el intercambio de posiciones. Estos mecanismos de gestión de las diferencias se ven trabados, ¿no? Este es de un chico de un colegio que es de San Ramón, Liceo San Ramón. Acá no pescan lo de uno, andan puro paqueando. Uno tiene que negociar que se porten bien en clase. A ver, si el alumno de repente no quiere hacer nada, entonces uno dice, bueno chicos, esto va con un punto, porque no tiene ganas de hacerlo, pero cuando hay algo por medio, entonces uno empieza a transar, a negociar. Negociar no permite hacer el trabajo como uno lo trae preparado. ¿Esa es la tensión? Era en el sentido que se desgasta mucho tiempo, se ocupa mucho tiempo en negociar. Eso, ya. Como de negociar las condiciones para... Exactamente, las condiciones. Porque la expresión es bien interesante. Acá ya nadie sabe, acá ya no se sabe quién manda, es decir, en algún momento se supo quién mandaba, ¿cierto? Y se entiende este mandato en esta lógica del paradigma de que la escuela habita naturalmente la autoridad. Reforzar una idea ética que tiene que ver con el respeto que cualquier ser humano merece. Y que, hablando del respeto, no como un premio para aquellos profes o personas que me caigan bien, con las que tengo afinidad, sino como, en el fondo, como un punto de partida para las relaciones humanas. Pero en momentos de conflicto nos aflora el que queremos, el que manda, queremos la autoridad. Inspector, usted, hágase, aplique. Se lo entrego, ahí está. Claro. Y después vienen los diálogos, conversa, pero la reacción y eso, el que manda, nos buscamos, yo creo que todos nos buscamos permanentemente, más o menos. Entonces en esa polaridad, obviamente nos convertimos en paco, de civil, pero paco. Y ese ejercicio, digamos, demanda, te diría yo, un proceso de reeducación, si se quiere decir así, ya en este ámbito, aceptando, digamos, ya no que estamos en un espacio el cual es homogéneo, sino que es un espacio que es
heterogéneo, diverso, y donde construimos entonces, por ejemplo, la convivencia ya no desde la homogeneidad, sino de la diversidad, y que por lo tanto podemos tener básicamente opiniones distintas que no necesariamente suponen, por ejemplo, que entremos en divergencias o en conflicto. Sí, desde esta lógica aceptamos que podemos entrar en conflicto, pero que tenemos la capacidad entonces para poder resolverlo. Primero, yo puedo tener alto nivel de control y poner número exigente normas, que está bien, pero si doy bajo apoyo, me vuelvo punitivo. Sin embargo, cuando yo tengo alto nivel de apoyo, es decir, trato que las normas se cumplan y acompaño precisamente para el cumplimiento de las normas, a pesar de que las normas sean de alto nivel de exigibilidad, yo empiezo a cooperar con el otro y a resolver conflictos que en relación al cumplimiento o no cumplimiento de esas normas. Y por tanto, paso de el autoritario, estigmatizante, que es hacia los jóvenes, el no hacer nada, el irresponsable, al por los jóvenes, el permisivo, lo hago por ustedes, al que empieza a trabajar con los jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio dije las normas no son importantes, ¿recuerdan eso? Lo importante es cuando la norma se rompe, ¿quién sale dañado? ¿Bueno? ¿Por qué es importante usar o no usar celular en la sala de clase? La pregunta es, ¿quién sale dañado si yo uso el celular al interior de la sala de clase? Por ejemplo. Entonces a veces queda la sensación de que no se hace nada cuando se ha hecho mucho. Pero solo lo sabe Rodrigo, yo, Andrés o los que estamos involucrados en el caso. Entonces ese es como un mal endémico de la institución, ¿no? Pero yo creo que también agudiza esta sensación que a veces no se hace nada, es producto del manual de convivencia que tenemos. Bueno, hay situaciones que en el manual están que no compartimos. Sé que hay distintos contextos quizás o distintas situaciones con cada chico, pero ¿qué pasa con esto? Al dar muchas oportunidades, el resto de alumnos que no están dentro de estos conflictos empiezan a ellos mismos tener la opinión, él hace esto, entonces hay mucha libertad, entonces yo voy a empezar a hacer lo mismo. Y le hice ver que se pusieran en mi posición de mi trabajo y yo me iba a poner en la posición de él, que sea, dimos vuelta a los papeles, por decir. Y después ellos se acercaron, cada uno aparte, reconoció lo que estaba haciendo y me pidieron disculpas. Y yo aprendí que voy a cumplir 1000 años y nunca voy a poder decir, lo logré, porque yo creo que es un trabajo de día a día y tiene que ver primero con crear vínculos. Y cuando hablamos de las sanciones, ¿qué tanto va a resultar cuando en su casa las cachetadas deben estar a la orden del día o los garabatos? Entonces también hay un tema sensible. En definitiva, nosotros tenemos que, creo yo modestamente, tenemos que tener cuidado también cómo vamos sancionando, porque en definitiva esto es lo mismo. O sea, al final, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde marcamos la diferencia? ¿Dónde lo estamos haciendo? Cuando trabajas con la teoría del riesgo, todos nosotros sacamos cuenta qué es más riesgoso y qué es menos riesgoso. Y me refiero al tema de drogas en el colegio, uso de sustancias en el colegio. Entonces, les voy a dar vuelta a la mirada que puede ser hasta positiva, si ustedes quieren. Para un chiquillo es riesgoso hacer uso de sustancias en la calle. En el espacio de su casa, que en el espacio privado, no lo puede hacer porque va a ser sancionado. Y por tanto saca cuenta, dice, ¿dónde es menos riesgoso hacerlo? En el colegio. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Mirada, claro. Y por tanto considera que el colegio es un espacio protegido para una práctica riesgosa. No podemos de primero a segundo medio ser castigadores, retributivos, y de tercero y cuarto restaurativos, reparadores. Tenemos que estar todo el colegio en la misma sintonía. Y cuando digo todo el colegio en la sintonía, digo todo el profesorado, los docentes, los profesionales de apoyo, pero los chiquillos y las chiquillas también.
Y hay que empezar a caminar por eso, que es una cultura. Si uno, en definitiva, logra hacer un proceso de construcción conjunta del manual, el manual se va a respetar más y se va a incorporar más en la vida de los chiquillos y de ustedes. Tercer lugar de mortalidad en Chile a todas las edades: alcohol. Cuarto lugar, tabaco. 16º lugar, drogas ilícitas. Y estos jóvenes mueren en accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol, una sustancia legal, tolerada, socialmente aceptada. Y lo que sucede es que la chiquilla sacó una cuenta entre enfrentarme con mis padres, me van a retar, prefiero venirme con un gallo curado. Es decir, que tengo más miedo a mi papá que subirme o correr el riesgo de venirme curado. ¿Se entiende? Sí. La evaluación del riesgo que hace que es absurda para nosotros. Pero ¿qué hemos provocado? Para que tome más riesgos, es decir, que me tenga más miedo a mí que a hacer lo otro. Nosotros estamos desarrollando un tipo de pedagogía que hemos llamado dialógica, y para diferenciarla, porque tiene muchos matices, digamos, que no podemos decir que es una pedagogía puramente freiriana o que es una pedagogía, ¿cierto?, que tiene algún antecedente único. La hemos llamado Enlazando Mundo a propósito, digamos, del nombre que le dimos originalmente al grupo. O sea, los sujetos no son más inteligentes porque están más dotados naturalmente con una inteligencia, ¿cierto?, de carácter genético. Básicamente son más inteligentes porque han tenido la posibilidad de interactuar con mayor diversidad de personas. Y en esa interacción con mayor diversidad de personas es donde han ido probando sus propios conceptos, han ido conociendo otros nuevos, etc. Entonces, cuando hablamos cómo enseñar, nosotros decimos hay que enseñar desde una didáctica interactiva, es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se produzca en el aula, hay que centrarlo en el aumento de interacciones sociales, pero no de interacciones, no de las mismas interacciones sociales, sino que en diversidad de interacciones sociales. La transformación en qué consiste, de un profesor como único encargado del quehacer pedagógico a un profesor más una comunidad de agentes sociales que le colaboran dentro y fuera del aula. El profesor ya no trabaja más solo. De decisiones unipersonales sobre qué, cómo, para qué, enseñar, cómo aprender, cómo evaluar, a decisiones colectivas sobre todas estas preguntas. De un profesor ejecutor del currículum oficial a un profesor constructor del currículum con su comunidad. Eso es un cambio radical en ese sentido. De un profesor informante para los apoderados a un profesor que forma y se forma con sus apoderados y estudiantes. En casi en todos los cursos hay un grupo apoderado que se dedica a molestar a los profesores. Eso son lo primero que nosotros le decimos que hay que poner como voluntario. Lo primero que hay que hacer son eso. Eso hay que traerlo a la escuela y sobre todo hay que traerlo para que vean lo complicado que es trabajar con 40 y tantos estudiantes de media. Los chicos tienen muy internalizada la figura del profesor. De hecho, muchas veces cuando yo les pregunto cosas y les pido a ellos que se generen respuestas propias, me contestan, ustedes es que nos tienen que enseñar. El proyecto tiene que construirse desde adentro del aula, partiendo del profesor con sus estudiantes y sus apoderados. Si ellos no quieren hacer una transformación, no quieren mejorar, entonces no sacamos nada por perder tiempo. O sea, insisto que tiene que ser es una decisión que se toma. Ahora, los profesores que se han contactado con nosotros, no ha habido ningún profesor que al conversar con sus estudiantes, al analizar la realidad que ellos tienen y al conversarlo con los apoderados, hayan dicho que no. Hasta el momento, llevamos 10 años en esto. En muchos currículos que se van para la casa. No, fíjate, los padres tienen claro, esto lo dicen siempre en las reuniones. Ellos quieren que sus hijos aprendan todo lo que el currículum oficial les demanda. Pero no solo eso, porque ellos dicen que mucho de eso no sirve para nada. Y lo que piden es que ese conocimiento se vincule con los aprendizajes reales que se necesitan en la sociedad para vivir como sujetos, como ciudadanos. Y ahí se ingresan muchos otros contenidos. El aprendizaje no es algo que se olvida, porque cambió el cuerpo de uno,
O sea, cuando uno aprendió, cambió el cuerpo. Así lo voy a decir de esa manera nomás. Entonces, o sea, eso es lo que nosotros manejamos. O sea, si no se produce el aprendizaje, no tiene ningún sentido pasar, bueno, la palabra lo dice, pasar la materia. O sea, la materia pasa por cualquier parte, pero no por el sujeto. Hay una serie como de making of de la clase, que me imagino que también es un proceso que requiere acompañamiento y me imagino que también harto tiempo. El proceso de formación de profesores tiene que girar, porque en el fondo el profesor está poco habilitado y piensa que esto es más complejo de lo que está haciendo, que no le funciona, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque mira, aprende que algo que hacías tú sola, ahora lo puedes hacer con 5, 7, 10 o 12 personas que te ayudan. El punto es si tú sabes coordinar eso y aprovechar los espacios y poder empezar a convencer que en el colegio se puede organizar estructuralmente en la escuela de otra manera. Cuando obtuvieron buenos resultados, se dieron cuenta que podían tomar decisiones profesionales, que no eran funcionarios, que eran profesionales, que podían tomar decisiones académicas. Nos enfrentamos a situaciones complejas en los cursos, cursos que permanentemente están, no sé, a veces lo vemos como saboteando nuestras clases, no quieren aprender, no les interesa, hay conflictos permanentes y nosotros los profes seguimos haciendo lo mismo y insistimos con el mismo camino y le damos y vemos que no resulta y seguimos lo mismo, y seguimos lo mismo. A mí me parece que lo que aquí se propone, y hay muchas otras cosas que nos alcanzamos a mirar, son alternativas posibles de ir probando. Los talleres constituyeron un proceso de diálogo y práctica que buscaba estimular nuevas formas de convivencia comunitarias que generen realidades educativas que acojan la diversidad, manejen los conflictos con criterios que estimulen ante todo la cohesión, restaurando las relaciones antes que castigando, y faciliten la participación de todos los actores que integran ese espacio educativo. De este modo se reconoce en cada sujeto su potencial, en los profesores, en los estudiantes como gestores de su proceso de aprendizaje, en los padres y en los directivos como líderes de estas comunidades que a través del diálogo contribuyen a la formación integral de la persona. Creo que el haber entrado al tema desde la juventud, haberlo desarrollado desde la convivencia y haber rematado con la exposición de Don Atila Ferrá, ¿cierto? Hizo que la experiencia fuese como bastante redonda en general. Muy pertinente cuando estamos planteando es que es posible cambiar y transformar el proyecto educativo, donde hay una voluntad también, una decisión de los mismos profesores en hacer esos cambios. Y ahí también los estudiantes y los apoderados, pero los profesores tienen un rol fundamental en la transformación educativa dentro de un colegio. Y en cuanto a las relaciones de profesores, pasa que, como decían en la charla ahora, a nosotros como profes no nos enseñan a trabajar en equipo, no nos enseñan a trabajar en contextos vulnerables. Yo vengo de una universidad muy tradicional y yo en la práctica entendí que a mí me habían formado para ser profesora de niños sin problemas casi de ningún tipo, de alumnos de excelencia como en la mirada más tradicional. Entonces, finalmente, cuando uno está inserto en un contexto, en una práctica, yo creo que entiende que solo trabajando en equipo se pueden resolver esas cosas. De manera permanente, con los estudiantes hacemos jornadas de reflexión, muchas demandadas por ellos y otras demandadas por nosotros. Hemos hecho varios encuentros vinculados al tema de la reforma educativa, del proyecto educativo, del PADI. Creo que tratamos de levantar de manera permanente las ideas y las necesidades de los chiquillos, de los estudiantes, ya sea en los cursos, a nivel de consejos de curso, o en el CODECU, que es la organización que ellos tienen con representantes de cada curso. Siempre estamos poniendo mucha atención y mucho ojo a lo que ellos nos están diciendo. Ahora, como nosotros estamos partiendo con este proyecto, nosotros todavía estamos en un proceso en que tenemos que consolidar ciertas miradas con los profes. Ahora yo creo que este cambio que ha habido en la Confederación Suiza fue una cosa que durante mucho tiempo los estudiantes también lo plantearon, fue parte de su lucha estudiantil. Ahora, de parte de ser una lucha y una demanda, es parte del proceso de transformación. Este es nuestro primer año, tenemos tareas pendientes para el año 2, por ejemplo,
trabajo con los apoderados. Si bien hemos mantenido un vínculo, no ha sido un foco, no ha sido algo que hayamos planificado intervenir, porque tomamos un liceo que venía en un estado crítico, de crisis en muchos aspectos, entonces hemos tratado de normalizar cierto funcionamiento del liceo. Lo que hemos logrado este año es fortalecer el vínculo entre profe y estudiante, que era un vínculo que estaba totalmente quebrado, y eso han sido nuestros mayores logros de este año. Pero para el año siguiente tenemos tareas pendientes, el trabajo con los apoderados, seguir fortaleciendo el trabajo con los estudiantes. Estamos pensando en un plan más formativo respecto del tema de la participación, por ejemplo. Siendo este liceo un liceo donde hay mucha participación estudiantil, nosotros vemos que hay muchos vacíos también, que ellos requieren un espacio de formación en esa línea. Entonces hay muchas otras cosas que estamos desarrollando. Nuestro proyecto es para 5 años y aquí estamos, vamos avanzando con fuerza.